Padre, muchas gracias te damos en esta noche por darnos la bendición y la oportunidad de reunirnos en esta clase. Te agradecemos, Padre, porque estas enseñanzas han sido de grande bendición para nuestra vida, porque podemos aprender tantas cosas tan maravillosas, tan perfectas. Tu palabra es fiel y verdadera. Te agradecemos porque tú nos hablas por medio de ella. Bendice a Mario, bendícelo. Permite que tenga él cada día más sabiduría y pueda compartirnos a todos nosotros, a los que estamos aquí presentes, a los que se han de conectar y los que escucharán este video. Te de bendición para todos nosotros y en tus manos estamos. Padre, abre nuestro entendimiento y podamos ponerlo por obra. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, profesor Areli. Bienvenida, Rebe. Buenas noches. Buenas noches. Todo en orden. Pues bien, vamos a continuar entonces con lo que hemos estado viendo de la vida de Pablo y lo que él escribe en la segunda carta de los Corintios. Pablo, ya como habíamos mencionado, estaba con su vista puesta en las cosas de arriba. A Pablo lo que le interesaba era que el ser, el recibir ese cuerpo nuevo, pues era algo que él añoraba, era algo que él deseaba mucho y pues eso le mantenía con la vista puesta en el cielo, en la nueva vida y hacía que los sufrimientos y la muerte parecieran como nada a la luz de todo eso que escribía, que hacía Pablo, que su ministerio le daba. Entonces, todo esto que estamos viendo que Pablo hacía, pues nosotros podemos aprender de ello y pues ir implementándolo en nuestras propias vidas. Vamos a tomar nada más unos versículos de lo que vimos en la sección anterior para darle continuidad desde el versículo 11 en adelante a esta segunda sección de este capítulo. Pablo les dice así: así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Sí, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Lo que Pablo ansiaba era siempre estar con su Señor, y estar en ese cuerpo para él significaba pues un impedimento de estar con su Señor, con su Salvador, en la presencia de Él. Y Pablo tenía una ambición, como ya lo vimos. Pablo tenía una cuestión que lo motivaba a trabajar en el ministerio como lo hacía. Versículos 9 en adelante nos dice: así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Si a Pablo le interesaba una cuestión, era simplemente agradar a su Señor. No le interesaba el aplauso de los demás, él quería que Dios le dijera: buen siervo fiel, bien hecho, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pues todos, nos dice la Biblia, tendremos que estar delante de Dios para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo terrenal. Lo que vimos la semana pasada, que no pudo quedar grabado porque mi computadora se llenó en su memoria y pues ya no me dejó continuar con la grabación, fue lo siguiente: que en algún momento nosotros vamos a comparecer delante de Cristo. La palabra, ya dijimos, que se ocupa aquí para estar delante de Cristo y ser juzgados, no es ser juzgados por nuestros pecados, porque ya nuestros pecados quedaron perdonados y olvidados por Dios, porque así nos lo dicen las Escrituras. Simplemente vamos a recibir recompensa en ese bema, en ese trono, en ese tribunal, en ese estrado, como lo vemos en las Olimpiadas, en el lugar donde se suben los que van a recibir las medallas. Ese es un bema, esa es la palabra que se utiliza, o tribunal, para que nosotros comparezcamos de Cristo. Entonces, lo que la Biblia nos está diciendo es: delante de Cristo nosotros vamos a comparecer en algún momento para ser juzgados. ¿Qué significa eso? Que nuestras obras van a ser pesadas y cada uno de nosotros va a recibir la recompensa de lo que hayamos hecho en esta tierra. Mientras estamos en este cuerpo, a comparación, más bien en contraste con lo que Pablo estaba mencionando en la sección previa, del cuerpo terrenal, del cuerpo celestial, son dos cosas que él contrasta, y aquí les está diciendo: mientras nosotros no estamos en la presencia del Señor, es decir, estamos en este cuerpo, lo que estamos tratando de hacer es recibir una recompensa, crear un tesoro allá en el cielo, para que cuando estemos delante de Dios, pues podamos ser juzgados y tengamos esa bendición que Dios nos va a dar. Ya lo dijimos acá. eh, esta palabra que se utiliza en el griego, perdón, no sé por qué mi señalador está mal, pero aquí yo lo estoy tratando de señalar donde siempre y no me sale. Pero aquí alcanzan a ver la palabra bematon, bematos. Aquí esta palabra es la que Pablo está ocupando para que recordemos que en algún momento vamos a estar delante de Él y que Él nos va a dar nuestra recompensa.
Lo vimos en 1 Corintios 3, 11 y 15. Pablo les mencionaba algo a los de Corinto, a la misma iglesia, y les decía, ustedes tienen que ver que van a estar trabajando durante su tiempo en esta tierra. Dice, pues nadie puede poner otro fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Es decir, la base siempre va a ser Jesucristo. Y sobre él, el que edifica sobre este fundamento, podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. Lo que mencionábamos la vez pasada es que todas las obras que hagamos en esta vida, en esta tierra, en esta oportunidad que Dios nos da de servirlo, va a ser pasado por fuego, va a ser juzgado y Dios va a determinar si fue hecho para la gloria de Dios o no y va a recibir la justa recompensa que cada uno se merezca. Versículo 14 nos dice, si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa, pero si la obra se consume, el constructor sufrirá gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Entonces, lo que está diciendo Pablo aquí es eso. Cuando seamos juzgados, Dios va a establecer ciertos criterios que nosotros debemos cumplir. Si esos criterios son cumplidos, nosotros vamos a recibir la recompensa. Pero si no, no va a haber recompensa. Nuestra salvación no está en juego, no se va a perder. Vamos a continuar siendo salvos y vamos a estar en ese momento ya delante del trono de Cristo porque somos salvos, no para ver si recibimos la salvación o no, sino solamente para recibir recompensa. Pero la siguiente sección está buena, está bárbara. Está intensa. Perdón, nada más les pregunto, ¿se ve ahí mi pantalla? ¿Han estado viendo los cambios que he hecho en las diapositivas? Sí, sí se ven. Muy bien, los rayones, les repito, están medio chuecos, no sé por qué, la computadora me los está poniendo en otro lugar, pero bueno, eso es lo de menos. Lo que me importa es que se pueda ver el texto. Pablo les va a hablar ahora del ministerio de integridad. Con base en todo lo que acaba de mencionar Pablo, Pablo les estaba diciendo algo bien importante sobre el cuerpo físico. El cuerpo físico, recordemos, es el cuerpo que Pablo entonces estaba mencionando como un contraste del cuerpo espiritual. Entonces, Pablo les habla del cuerpo espiritual, aquí aparece. Entonces, nuestro cuerpo espiritual es el que va a estar delante de Cristo recibiendo pues la eternidad sin mayor problema. Vamos a poder vivir, estar delante de Dios y gozarnos en su presencia. Pero en este cuerpo físico, pues nosotros nos tenemos que esforzar para que en este futuro Pablo, lo que estaba mencionando hace ratito, pues pueda recibir recompensa. Entonces, Pablo va a hablar de la importancia que tiene la integridad en su ministerio terrenal. Mientras él está aquí en este cuerpo físico, a Pablo lo que le interesa es que su ministerio no sea descalificado, que su ministerio pueda pasar la prueba y recibir después la recompensa de su Señor. Y eso es lo que vamos a ver en los versículos 11 en adelante. Aquí les pongo los versículos para que los vayamos viendo en su contexto y más adelante vamos a ir desglosando cada uno de ellos para entender qué es lo que está diciendo Pablo en cada sección que les menciona en este pasaje. Versículo 11 en adelante dice, dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. ¿Estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? No. Estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. Si parecemos estar locos es para darle gloria a Dios, y si estamos en nuestro sano juicio es para beneficio de ustedes. Versículo 14 nos dice, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla, ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida en Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivan para Cristo quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado, lo menciona Pablo hasta aquí. En esta sección entonces Pablo les está diciendo que la vida que pues, ellos tenían, la forma en que veían a Cristo era diferente. Pero lo que Pablo está diciendo aquí en esta sección es que el amor de Cristo nos controla y quizá ese podríamos decir que es el centro del pasaje. Todo lo que estaba haciendo Pablo era motivado por el amor que su Señor le tuvo a él y que él tenía por su Señor. Llegando a su momento en específico, vamos a hablar del versículo 14, pero en esta introducción a esta sección, vamos a hablar de la importancia de la integridad que mantenía a Pablo, como lo vamos a ver en el versículo 11, tan apegado a su ministerio
porque él tenía un temor del Señor. Él tenía una tarea tan tremenda, una responsabilidad tan grande que él no quería fallar. De tal forma que si nosotros podemos ver aquí las características de un ministerio íntegro, o sea, de un líder eficaz, como aparece aquí. El líder eficaz tiene todas estas características que les estoy mencionando acá. Es un líder enfocado, motivado, valiente, entendido, fuerte, optimista, persuasivo, arriesgado, hábil, comunicador, creativo e independiente. Si pudiéramos tomar algunas de estas características y explicarlas, pues nos llevaría algo más de tiempo. Pero básicamente podemos decir que un líder está enfocado en lo que quiere, en a quién quiere agradar y está motivado por ese amor que pues Dios ha tenido por él y que él tiene por su Salvador. Es un ministerio valiente porque algunas veces el ministro se va a topar con personas que se van a oponer al ministerio, con problemas que van a hacer que él quiera tirar la toalla, pero el ministro eficaz o el líder eficaz, como lo mencionamos acá, es una persona valiente y entendida. Él sabe lo que quiere, sabe lo que cree, sabe lo que tiene que enseñar a los demás y sabe cómo lo tiene que comunicar, como lo ponemos aquí, un hábil comunicador. Aparte de todo esto, es un líder fuerte, que a pesar de la oposición, actúa con valentía y dice, pues yo no me voy a cansar, no me voy a rendir ante las pruebas, y él sabe que al final el resultado va a ser bueno, que a pesar de que va a haber algunas personas que se oponen, la obra de Dios va a seguir, la palabra de Dios no está encadenada, la palabra de Dios tiene poder de transformar a la gente y es alguien optimista que cree en eso, por lo tanto, él va a continuar en su ministerio. Además de eso, pues él tiene que ser persuasivo. ¿Qué significa esto? Que él debe estar convencido de algo, pero después debe convencer a los demás de eso mismo que él está convencido. No puede haber un líder creyendo una cosa y haciendo otra cuestión. Él debe ser persuasivo y les debe enseñar a la iglesia lo que él cree y que dicen las escrituras. Pero también esto va a significar que en algún momento el líder se ha arriesgado. Él sabe que va a haber cosas que va a perder, que va a poner en juego, que va a sufrir por el bien de la iglesia. Entonces él va a determinar si corre el riesgo de seguir enseñando eso o no. Como ya dijimos, debe ser un hábil comunicador, debe transmitir la verdad de Dios de una manera adecuada y debe ser creativo. ¿Qué podríamos decir de creativo? Que es una persona que tiene ideas en las cuales hay visión y que él dice, a mí me parece bien que podríamos llevar a la iglesia a esto, que podríamos fundar una misión acá, que podríamos tener un proyecto en tal región para poder evangelizar a más personas y hacer que éstas crezcan. Y por último, ser independiente. No estar dependiendo siempre de alguna persona que le quiera ayudar. El poder decir, ¿saben qué? Si tú quieres trabajar bien y si no, yo voy a trabajar, yo voy a hacer las cosas que Dios me manda a hacer, así como lo veíamos en el caso de Pablo. Y como les estoy mencionando, la integridad aquí juega un papel importante y va a permear toda esta nueva sección del versículo 11 en adelante hasta el 17, porque la integridad va a hacer que Pablo defienda su ministerio de los falsos maestros. Entonces, los falsos maestros no solamente atacaban a Pablo porque sí, sino que Pablo, pues al predicar la verdad, si era víctima de los ataques de estos falsos maestros y la iglesia le creía a estos falsos maestros, tanto la integridad de Pablo, aquí que lo ponemos, como su mensaje, que es el Evangelio, se iban a ver afectados. Entonces Pablo va a tener que hablar de su integridad sí o sí, pero primero tenemos que entender qué es la integridad. La palabra integridad proviene del latín integer. Así, no sé si se pronuncia integer o integer, algo así se pronuncia, pero así se escribe, y significa entero, completo, algo sin división. Puede definirse como la condición o cualidad de no estar dividida. Es algo completo, es como una pantalla del celular. Una pantalla del celular no puede estar partida a la mitad porque ya no va a funcionar. Un motor de una lavadora o de un carro no puede estar partido a la mitad, necesita funcionar como una unidad. Eso es lo que está incluyendo la palabra integridad. Es algo entero, completo, y pues nosotros tenemos varios ejemplos en las escrituras. Tenemos muchos varones y mujeres que Dios llama íntegros, pero tal vez a la mente nos salten rápido, pues obviamente Job, al cual se le presenta Dios, más bien, delante de Dios se presenta Satanás. Y Dios le dice, has considerado a mi siervo Job, que es un varón íntegro, que se aparta de todo mal. Y Satanás empieza así, pero vamos a probarlo, vamos a quitarle todo lo que le has dado, vamos a afectar su carne, vamos a afectar su familia, y vas a ver cómo te maldice. Y a pesar de todo este sufrimiento y de todas las pruebas, Job mantuvo su integridad y al final Dios lo restaura. Cuando Salomón establece el templo ahí en Jerusalén, Salomón hace una oración, dedica el templo y Dios le responde, si tú mantienes tu integridad, si tú te mantienes
siendo de una pieza, si tú lo que dices y lo que haces son una cosa, no son dos cosas separadas, son una sola, entonces vas a tener todavía mi bendición. Entonces, para Dios es algo bien importante el que nosotros tengamos integridad. La integridad, como ya dijimos, es tan importante porque eso hace que nosotros pues tengamos un ministerio que sea eficaz. Y para Pablo era tan relevante poder hablar de esto porque si los corintios no le creían a Pablo, el ministerio de Pablo y el evangelio que predicaba Pablo se iban a ver afectados. Por eso Pablo tiene que defender tanto su ministerio en contra de los falsos maestros. Y esto podríamos pensar que es jactancia de parte de Pablo, pero no, llegó el punto en que los falsos maestros lo atacaban tanto que era necesario que Pablo tuviera que hablar de esta manera. En 1 Corintios 9:24, Pablo les dice algo, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar, todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso, Pablo les está diciendo ahora ya en primera persona, a mí no me interesan los demás, yo corro cada paso con un propósito. Si todos los demás corren y nada más quieren correr como borregos, como venados, hay nada más de un lado para otro, pues bueno, dense cuenta que en esa carrera solamente una persona recibe el premio y en mi caso yo voy a correr cada paso con un propósito. Así le dice Pablo, cada paso va a tener un objetivo. No solamente doy golpes al aire, no solamente estoy pegándole como la kata del karate. Pablo le dice, disciplina mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entrena para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Como ya lo mencionamos en su momento, Pablo lo que estaba diciendo aquí es que él somete su cuerpo de tal manera que el cuerpo quede tumbado en el piso y él le da unos golpes para decirle, cuerpo, tú no te mandas solo. Lo que tú quieres hacer es diferente a lo que mi espíritu quiere hacer y por lo tanto el espíritu va a mandar, yo someto a mi cuerpo y si el cuerpo no quiere cooperar, pues yo hago que coopere. Si el cuerpo se quiere rebelar, yo hago que ese cuerpo sea dominado. Eso es lo que está diciendo Pablo, con una finalidad. Dice, no sea que yo quede descalificado. Para Pablo era algo horrible el pensar en que ya su ministerio no tendría ningún valor. Y si los falsos maestros podían meter sus ideas diciendo que Pablo era un tonto, que Pablo era un falso maestro, que Pablo era un mentiroso, que Pablo predicaba cosas que eran falsas, entonces Pablo podría decir, podría quedar descalificado del ministerio. Otra forma en la que quedaría descalificado es como lo vemos acá en este versículo. Aquí se nos dice que si Pablo no se esforzaba, dejaba que su cuerpo mandara y no lo sometía, pues obviamente su ministerio no iba a tener la repercusión que él quería. Para Pablo, entonces, el tener tantos opositores, pues significaba que él se tenía que defender. Aquí les puse una imagen de cuando están atacando a Pablo, lo están por apedrear, pero en realidad no me quería yo enfocar en la piedra, o sea, no quería que la piedra fuera el centro del dibujo, sino más bien estas manos que acusaban a Pablo y que le decían a los demás, Pablo es un mentiroso, Pablo solamente busca su propio bien, Pablo les dice una cosa y hace otra cosa, Pablo les predica un evangelio falso. Ustedes tienen que seguir las enseñanzas del Antiguo Testamento y no lo que está diciendo Pablo sobre la salvación de la fe en Jesús. Entonces Pablo lo que tiene que hacer es defenderse y responder a esos ataques de los falsos maestros y decir, espérenme tantito, yo ahora, iglesia, les voy a comentar qué credenciales tengo para que ustedes consideren mi ministerio como algo íntegro, porque así me he dirigido, Dios es testigo y así ustedes tienen que considerarme. Entonces Pablo tenía dos opciones ante los ataques de estos falsos maestros. Una era no actuar y decirle, ay, sí, está muy bien lo que ustedes dicen, y pues bueno, la gente que iba a hacer le iba a creer a los falsos maestros porque estaban duro y dale y hablando contra Pablo, y si Pablo no actuaba, pues la gente le iba a creer. O la otra opción que tenía Pablo era defenderse, y eso es lo que vamos a ver en los versículos 11 en adelante. Versículo 11 nos dice, dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, esa es la parte A de este versículo, y vamos a trabajar sobre ella en el resto del tiempo que nos queda el día de hoy, porque para nosotros es importante entender por qué Pablo, a pesar de tanta oposición, podía seguir. Pablo, recordarán ustedes que fue transformado por Dios cuando se apareció en el camino a Damasco, Hechos capítulo 9. Y desde ahí Dios le dijo, tú vas a hacer un ministro, perdón, hacia los gentiles. Entonces tú vas a ser un apóstol, yo te he designado para eso y entonces tienes que cumplir con tu misión. Pablo lo tomó tan en serio que aquí lo menciona como lo siguiente, dado que tenemos
que entendemos, perdón, nuestra temible responsabilidad. La Nueva Traducción Viviente así lo pone. Nos da una buena idea. Dice, nuestra temible responsabilidad ante el Señor. Pablo sabía que se tenía que dirigir con temor, con respeto, con la seriedad adecuada delante de su Señor para el encargo que tiene. La Reina Valera, como lo dice, conociendo pues el temor del Señor. Nosotros ya sabemos que el temor del Señor no significa un miedo que nos haga pasmarnos. Aquí les puse las palabras que aparecen en griego y aquí aparece esta palabra, phobon, o phobos, de la cual viene la palabra fobia en español y que se traduce como temor. Entonces Pablo les está diciendo aquí que el temor del Señor es algo que lo estaba motivando, que es algo que él tenía como una temible responsabilidad. Pero uno podría decir, oye Mario, entonces Pablo le tenía miedo al Señor, le tenía fobia al Señor. No, la realidad es que la Biblia se nos dice en Hechos, por ejemplo, que la iglesia entonces tuvo paz por toda Galilea. Noten esta palabra que se utiliza aquí. Tuvo paz por toda Judea y Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían ¿en qué? En el temor del Señor. Aquí no está hablando de un miedo, de un terror que paralizaba, sino de un respeto, algo que lo motivaba a actuar con toda responsabilidad y a tener, como Pablo lo menciona en la Nueva Traducción Viviente, que se pone así, como una temible responsabilidad. Pablo decía que él delante del Señor sabía que era responsable de algo. La iglesia aquí en Hechos 9 sabía que Dios podía castigarlos y ellos tenían una responsabilidad si pues no cumplían de manera adecuada eso y ellos temían de esa manera al Señor, pero el resultado de este temor, noten que era la paz, no el miedo, no la inquietud, no la falta de sueño, era paz. De tal forma que el temor del Señor en este ejemplo les trajo paz y con la ayuda del Espíritu Santo, dice así, también creció en número. Eso lo vemos en Hechos 9. Romanos 2:24 nos dice, no es extraño que las escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Ustedes se podrían preguntar, ¿por qué ponemos este versículo? Porque con él terminaríamos el día de hoy. Y es algo bien importante. Noten lo que estaba diciendo Pablo. Pablo, a pesar de todos estos ataques que recibía de todos los falsos maestros, Pablo podía sentarse y nada más decir, bueno, si ustedes me quieren atacar, ya Dios los castigará y se morirán y Dios mostrará que al final ustedes son falsos maestros. Pero Pablo tenía esta temible responsabilidad. A Pablo le preocupaba de decir, yo no puedo dejar que estos falsos maestros que nada más están enseñando pura tontería, que están engañando a la iglesia, que se están llenando de ideas extrañas, los de la congregación, yo no voy a permitir que ellos lo sigan. ¿Por qué? Porque hay veces que los cristianos hablan una sarta de babosadas, pero tremenda. En este versículo, en Romanos 2:24, se nos dice lo siguiente. Los judíos que estaban enseñando y que ellos pensaban que habían recibido la revelación especial de Dios y que se sentían un pueblo especial, Pablo les dice, oye, con todo lo que tú estás haciendo, con todas las cuestiones duras que tú estás creando para los gentiles, solamente estás haciendo una cosa. Los gentiles blasfeman el nombre de Dios por tu culpa. Es decir, la forma en la que tú vives, judío, ha hecho que los gentiles digan, ese es Dios, yo no quiero nada de Dios. Pero irónicamente a los cristianos hoy en día les pasa lo mismo. Hay cristianos que dicen, ay, pues mi forma de vida no tiene nada que ver con el ministerio y hacen y deshacen y suben y bajan y entonces no se presenta esta integridad. Si no hay integridad, si el siervo de Dios no se preocupa por esa integridad, entonces cuando los demás vean a ese siervo de Dios, ¿cuál va a ser el resultado? Que van a blasfemar, que pueden hablar mal del camino. Y eso lo vemos hoy en día. ¿Cuántos cristianos no se han topado ustedes que dicen pura babosada? En realidad podríamos poner hasta otras palabras más fuertes y que aplicarían a las ideas de los cristianos que no tienen ningún fundamento bíblico. Yo he escuchado en nuestra misma iglesia hermanos que se creen muy espirituales y que dicen que es pecado bailar, que es pecado escuchar música que no sea cristiana, que es pecado ir a fiestas, que tanta tontería que digo, ay, no, no puede ser. Me acuerdo de alguien que se enojó incluso porque le cantamos una vez el feliz, feliz cumpleaños al pastor y se indignó. ¿Cómo le pueden cantar eso? Él no es una persona especial, todos merecemos lo mismo. Y uno dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? O una vez tocamos en la iglesia
en un Día de las Madres. Sacamos ahí las guitarras y como habíamos varios que las sabíamos tocar y nos sabíamos canciones así de rondalla y románticas, empezamos a cantar canciones pues que no son cristianas, pero que exaltan al amor. No era nada de Bad Bunny, no era nada de reggaetón así de ese sucio y del perreo, pero eran canciones bonitas y ese hermano, el mismo hermano que se enoja. ¿Cómo es posible que estén cantando estas canciones? Lo bueno es que no le hicimos caso. Lo dejamos hablando ahí como tonto y no le prestamos atención a sus comentarios porque no tiene ningún sentido. Chequen ustedes, a veces los cristianos quieren caer en el extremo de la integridad, de ser demasiado buenos, pero solamente hacen que la gente blasfeme al camino de Dios. Y otras veces los cristianos son demasiado laxos, que hacen que la gente blasfeme el nombre de Dios. Por eso Pablo aquí les tiene que mostrar el equilibrio y les tiene que decir, mi integridad yo la he mantenido, ¿por qué? Por lo que dice aquí en el versículo 11, por el temor que yo tengo de Dios, porque yo sé esa temible responsabilidad, porque yo sé que Dios me ha llamado hacia un ministerio que debo cumplir y lo voy a hacer. Y no voy a meter ideas tontas como los falsos maestros, no voy a creer en mentiras como ellos están enseñando, no voy a ser demasiado estricto como para que piensen que estoy loco y que soy un fanático, pero Pablo les dice, voy a cumplir con mi responsabilidad. Y hoy en día nosotros podemos aprender lo mismo. De este versículo, solamente de la parte inicial, que es lo que nos va a dar tiempo el día de hoy, podemos entender esto, nuestra temible responsabilidad delante de Dios. Nosotros le vamos a dar cuenta de nuestro ministerio a Dios, vamos a ser juzgados por eso. Y repito, no es que nuestra salvación se pierda, sino que nosotros al cumplir con esta responsabilidad de manera adecuada por buscar la gloria de Dios, recibiremos recompensa como lo vimos en el versículo 10. Si no lo hacemos así, nuestra obra se va a quemar, nuestra falsa recompensa, pues obviamente no va a resistir esa prueba y por lo tanto no vamos a tener el regalo que Dios nos podría dar. Eso nos debería hacer pensar, ¿qué tan responsables somos nosotros? ¿Qué tanto respeto tenemos por esa comisión que Dios nos ha dado de hacer discípulos, de evangelizar, de trabajar por Él, de glorificar a Dios en todo lo que hagamos? Eso es algo que Pablo tenía bien presente y Pablo quería seguir trabajando. Tenía preparado más versículos para el día de hoy, pero ya no nos va a dar tiempo porque ya se está cortando el Zoom. Pero pues a manera de introducción para las siguientes veces, vamos a ver que Pablo, aparte del temor de Dios, que era lo que lo motivaba, tenía también un deseo de agradar a la iglesia, una devoción de que la iglesia pudiera ver esa integridad, y lo vamos a ver versículos 11b y 12, en la cual vamos a hablar de los falsos maestros, que esta imagen me pareció sumamente interesante. También vamos a ver que Pablo era devoto a la verdad, y por eso en estos versículos que vimos del 11 al 17, Pablo nos muestra cómo esa devoción a la verdad lo hacía enseñar la verdad y luchar por esa verdad a pesar de sus falsos maestros, y cómo pues Pablo les está diciendo, incluso aunque ustedes me consideren un loco, un maniático, vamos a hablar de esta palabra, en la cual Pablo dice que está como fuera de sí, pues no aplica, porque Pablo les dice, yo solamente quiero cumplir con ese ministerio. Y pues bueno, vamos a seguir hablando de los siguientes versículos, pero el tiempo se nos acaba. Quiero que nos quedemos con esto hoy, que nosotros entendamos la temible responsabilidad que tenemos delante de Dios y que ese temor nos ayude a que vivamos una vida de integridad, no de extremos, no que hagamos que la gente tropiece ni para uno ni para otro extremo, ni para que piensen que somos unos mochos, ni para que piensen que somos unos liberales, sino que vean en nosotros una persona que cumple con el ministerio que Dios le ha encargado. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, algún comentario? ¿No? Bueno, entonces le voy a pedir a Rebe que nos despida en oración, por favor. Sí, vamos a orar. Bendito Padre que moras en el cielo, gracias te damos por este día, por permitirnos hacer nuestras actividades y también por permitirnos reunirnos una vez más. Gracias porque pudimos conectarnos y, Señor, aquellos que van a escuchar a tu palabra, que sea de bendición y que podamos nosotros poner el ejemplo de ser, pues, buenos siervos tuyos, Señor, y permanecer en el temor en ti, Señor. Sabemos que hay muchas cosas en las que hemos fallado, pero te pedimos que tú nos ayudes a permanecer fieles a ti y seguir aprendiendo cada día y mostrando tu amor para con otros. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Te pedimos que tú guardes a cada uno de los jóvenes. En tus manos nos encomendamos. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Muchas gracias, Rebe.